Bueno, muy bien. En el video anterior hablábamos del criterio de las series alternadas y veíamos un ejemplo donde había divergencia, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro ejemplo donde más bien se cumple la convergencia para que vean cómo funciona esto. Vean que aquí tenemos una nueva serie, dice analice la convergencia de la serie que va desde n igual 1 hasta el infinito y adentro de la serie tenemos menos 1 a la n más 1 por n entre n cuadrado más 5, perdón, aquí vamos a hacer más 1, ¿sí? Vamos a hacer n cuadrado más 1. ¿Okay? Entonces, bueno, vean, lo primero, vamos por pasos. Lo primero es que sí es alternada. ¿Por qué puedo garantizar que sí es alternada? Porque hay un menos 1 a la n más 1. Ya con solo eso es alternada. Segundo, ¿quién sería mi a sub n? Recuerden que mi a sub n es todo menos el menos 1 a la n más 1. Entonces eso sería n entre n cuadrado más 1. Okay. Entonces ya sabemos que es alternada y ya sabemos quién es el a sub n. Lo tercero es calcular el límite de esa sucesión. Entonces vamos a calcular límite de n que tiende al infinito, de n entre n cuadrado más 1. Y si ustedes están en todas, ese límite da 0, porque vean que el grado de arriba es 1 y el grado de abajo es 2. Y por el teorema de los grados, cuando el grado de abajo sea el mayor, entonces el límite da 0. Y por último, ya cumplimos entonces que es 0. Muy bien, vamos bien con el teorema de series alternadas. Lo otro que ocupamos probar es que es decreciente. A ver si es cierto. ¿Quién sería A1? A1 sería 1 entre 1 cuadrado más 1, que eso da 1 sobre 2. Muy bien. ¿Quién sería A2? A2 sería 2 entre 2 cuadrado más 1, que eso es 2 quintos. ¿Quién sería A3? A3 sería 3 entre 3 cuadrado más 1, que eso es 3 décimos. Ok, bueno, ahora, ¿qué es lo que quiero que noten? ¿Cuánto es un medio? Estamos de acuerdo que un medio es 0,5. Ujú. ¿Cuánto es 2 quintos? 2 quintos es 0,4. ¿Cuánto es 3 décimos? 3 décimos es 0,3. Entonces, claramente podemos notar que esa serie va decreciendo, porque vean que de 0,5 bajamos a 0,4 y de 0,4 bajamos a 0,3. Ustedes, si quieren, pueden calcular más términos para terminar de darse cuenta de que efectivamente es decreciente. Entonces, a sub n es decreciente. Y entonces, como ya sabemos que el límite de a sub n da 0 y que sabemos que a sub n es decreciente, recuerden lo que dice el criterio. El criterio dice, si el límite da 0 y si además es decreciente la sucesión, que es justo lo que tenemos acá, entonces podemos concluir que por lo tanto, esa serie que es desde n igual 1 hasta el infinito, de menos 1 a la n más 1, por n entre n cuadrado más 1 converge. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que nos dice el criterio de series alternadas? Para que lo recuerden siempre, si la sucesión de adentro de la serie es convergente a 0, porque recuerden que el límite cuando tiende a infinito de 0 significa que es convergente a 0, y además la sucesión es decreciente, entonces con garantía la serie alternada converge. Eso es lo que podemos concluir. Bueno, muy bien. Ahora, algo que vamos a hablar es sobre el residuo de una serie alternada. ¿Okay? Entonces, ¿qué es esto del residuo de una serie alternada? Lo que podemos decir es que el valor absoluto del residuo siempre va a ser menor o igual a la sub n más 1. Eso se puede ver un poquito complicado en la teoría y no se entiende mucho. La mejor forma de verlo es un ejemplo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, hagamos la sumatoria desde n igual 1 hasta el infinito de menos 1 a la n más 1 por 2 entre n a la 3. Ok, por ejemplo ese, está bien. ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Bueno, vean, primero, quiero que noten que si es alternada, porque hay un menos 1 a la n más 1. Fácilmente podemos ver que esa serie es convergente. ¿Por qué? Porque
el límite de la sub n, que ojo, ¿quién es el a sub n aquí? El a sub n sería 2 entre n al cubo. El límite del a sub n en el infinito es 0. Y además a sub n es decreciente. Y si cumple esas dos cosas es convergente. Entonces la serie es convergente. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ojo, calculemos 6 términos. Eso no lo hago porque quiero. Estoy suponiendo que el ejercicio me está pidiendo calcular 6 términos. ¿Está bien? Entonces, calculemos 6 términos de esos. Hagámosle a ver cómo nos va. 6 términos. Entonces, vamos por pasos. Calculemos el primer término de esa sucesión. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería? El, ojo, aquí no es solo en el a sub n, ¿verdad? Sino que es calcular los términos incluyendo la parte alternada. Eso es algo muy importante. Hay que incluir la parte alternada aquí. Entonces, ojo, ¿cómo sería? Vamos a hacer. Sería, para calcular el primer término. Entonces, esto sería menos 1 a la 1 más 1 por 2 entre 1 a la 3. Entonces vean que ahí lo que hice fue calcular o cambiar, perdón, las n por 1. Voy sustituyendo y ahorita vemos cuánto dan. El segundo sería menos 1 a la 2 más 1 por 2 entre 2 a la 3. Tercer término, ¿ok? Tercer término sería menos 1 a la 3 más 1 por 2 entre 3 a la 3. Cuarto término. Cuarto término sería menos 1 a la 4 más 1 por 2 entre 4 a la 3. Quinto término. Quinto término sería menos 1 a la 5 más 1 por 2 entre 5 a la 3. Y el último, el sexto término, eso no es un 6 a la 0, ¿verdad? Por aquello, es el sexto término. El sexto término sería menos 1 a la 6 más 1 por 2 entre 6 a la 3. Y voy a empezar a meter esas cosas en la calculadora para no complicarnos la vida. Entonces esto sería menos 1 a la 1 más 1 por 2 entre 1 a la 3. ¿Okay? Y ese primero da 2. ¿Okay? Cuando metes el segundo, vamos a ver cuánto nos da el segundo. El segundo es, ya les digo, ese segundo nos da menos un cuarto. Cuando meto el tercero, vamos a ver qué pasa con ese tercero. Ese tercero da 2 sobre 27. Vamos a ver qué pasa cuando meto el cuarto. El cuarto nos da menos 1 sobre 32. Vamos a ver qué pasa con el quinto. El quinto nos da 2 sobre 125. Y por último, el sexto dice que nos da, vamos a ver cuánto es el sexto. Ese sexto da menos 1 sobre 108. ¿Okay? Claramente es alternada, vean que va positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Muy bien. Y ahora entonces lo que hacemos es sumar esos 6 términos. Entonces, ojo lo que vamos a hacer. Vamos a sumar lo que nos dieron esos resultados. Entonces sería 2 menos un cuarto más 2 sobre 27 menos 1 sobre 32 más 2 sobre 125 y por último menos 1 sobre 108. Y cuando usted hace eso, esa cosa te da aproximadamente 1.799. ¿Okay? Aproximadamente da eso que está ahí. ¿Okay? Ojo, eso es la suma aproximada con cuántos términos, con 6, ¿verdad? Pero recuerden que la suma es infinita. Entonces, obviamente, si yo hago una aproximación de solo 6 términos, va a haber un error. Entonces, vean que yo lo que estoy haciendo es aproximando mi suma con apenas 6 términos. Pero como la suma es infinita, entonces obviamente va a haber un error. El teorema que vimos es para calcular el error.
Entonces lo que dice el teorema es, ok, ese error, y le pongo un 6 abajo porque lo calculé con 6 términos, va a ser menor o igual que el término 7. ¿Sí? El término 7. Pero quiero que noten algo importantísimo. Cuando yo calculo ese término 7 es en este a sub n. O sea, sin la parte alternada. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Quién sería este A sub 7? Este A sub 7 sería cambiar el 7 en esta n de acá. Pero vean que lo estoy cambiando en la sucesión sin contar la parte alternada. Entonces, esto sería 2 entre 7 a la 3. Vean que lo que hice fue cambiar la n por 7. ¿Y por qué por 7, profe? Porque es el número siguiente del 6. Y recuerden que el 6 es porque yo aproximé con 6 términos la solución. Entonces pongo uno más acá y pongo 7. Y bueno, si ustedes calculan 2 entre 7 a la 3, esa cosa es como aproximadamente, bueno, eso no es aproximadamente, es igual a 2 entre 3,43. ¿Sí? Pero yo quiero que entiendan qué significa ese 2 entre 3 a la 43. Lo que significa es que la suma real de la serie, porque recuerden que esto que habíamos hecho era una aproximación, esta era la suma aproximada con 6 términos. Lo que significa esto es que la suma real va a estar metida entre estos valores, va a estar metida entre lo que me dio la suma aproximada más lo que me dio ese error, que fue 2 entre 3,43. Eso por la derecha. Y por la izquierda va a ser la suma aproximada menos lo que me dio ese error. Eso es lo que significa. Lo que significa es que la suma real, el valor real de la serie, va a estar metida en medio de ellos dos. Y bueno, eso es lo que nos dice el teorema del residuo de una serie alterna.